Gracias amigos, qué bueno que sigan con la sintonía de CN Plus. La semana anterior les habíamos ofrecido volver a conversar del tema de la facturación electrónica. Agradezco ahora mismo la gentileza de Diego Meneses, quien es gerente de operaciones de Provedatos, porque nos permite contextualizar. Creo que no solo ustedes, incluso yo, agarramos algunas dudas del tema y hoy procuramos desarrollarlas. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, Wilfrido, muy bueno estuvo. Gracias por la invitación. Un gusto. Oye, nos quedamos con un montón de dudas. Claro. Así que mira, en el tema de la facturación electrónica, yo te decía también que hoy por hoy, incluso las retenciones se están generando vía electrónica. Pero hay una gente, me incluyo, que todavía no estamos muy adaptados a este sistema, que no se ha socializado como se merece. Claro, el principal problema es que la comunidad no conoce de cómo funciona, simplemente es una sorpresa. En vez de recibir el físico, recibe una notificación electrónica, un comprobante. Ahora, ¿cuántos documentos se te estarán pasando? Porque de pronto le rebotó al emisor el correo electrónico, porque hay gente que no tiene la costumbre de revisar su archivo a diario constantemente. Ahora que se envía el documento en digital, claro, hay mucho el email, no me llegó el email, no me llega la factura, no me llega el documento. Hay lo que hay en los sistemas de facturación, tienen un portal, es decir, si no le llegó el email, puede acceder a ese portal y verificar en ese portal. Pero no todos lo tienen. Yo te hacía referencia incluso de las instituciones financieras, que cuando haces las transferencias internacionales te deben emitir, evidentemente, la retención por el impuesto de salida de divisas. Pero no es tan rápido el Eso tema. ya va en base al sistema de facturación que cada empresa emita o tenga. Y con ese sistema de facturación, cada uno tiene sus bondades y funcionalidades. Hay sistemas que simplemente, si no le llegó el email, quedó en el limbo, digamos. Y claro, y además estás perdiendo una oportunidad interesante en una declaración que luego te tendría que generar una sustitutiva, claro. Evidentemente una cantidad. Y además para todas las empresas, como sabemos, lo más crítico es cuando tienen contacto con su proveedor o su cliente final. Y ese es el contacto de los... Ahora, ¿tiene acceso a reclamos este tema después de que te han generado, por ejemplo, una retención que no fue bien generada? ¿Tienes opción a reclamar, a que te la corrigen? Al momento, en mi experiencia, el tema de retención es el hueco más grande, de que no hay un proceso de reversa que yo lo he visto. Entonces, es muy crítico que antes de emitir una retención, y no importa si está mal emitida. Sí, deberá haber algún proceso ya con el SRI, pero no a nivel electrónico de hacerlo nuevamente y ágilmente. Entonces, los procesos de reversa de retenciones, sobre todo, es muy crítico, por lo que las empresas están dándole mucha consideración, mucha importancia a asegurarse de cuando emite una retención, que ya requiere de un criterio contable, tributario, que sea exactamente como debe de ser. Tú has tenido la gentileza, Diego, de traernos un material que lo vamos a mostrar en la pantalla a los televidentes para un poco que les podamos explicar el tema de la facturación electrónica. Nuestro equipo de producción ya lo va a poner ahora mismo. Allí está. Ahora sí, ¿a qué se refiere esto, por ejemplo, este cuadro, este gráfico? A ver, este gráfico encapsula lo que es facturación electrónica. En la parte inferior del gráfico tú vas a ver ahí lo que dice un ERP, es decir, el sistema de facturación de la empresa como tal, y eso es a nivel de usuario, es decir, ahí se emiten las facturas. ¿Y qué pasa después? De ese ERP sube ya a la nube, es decir, a los servidores o a las imágenes que vemos en el centro de la imagen. En la nube ahí ya procesa e-billing, es decir, e-billing, el sistema de facturación que ofrece Grupo Provedatos, hace toda la tramitología con el SRI, que primero incluye insertar la clave, la firma electrónica, las claves de acceso, enviar al SRI, ahí ves hacia la derecha, en el medio a la derecha, el SRI. Ahí se envía el SRI. Ese es el proceso que obligatoriamente tienen que cumplir. Cuando llegan a e-billing, ¿no hay índice de error, por ejemplo? Una vez que ya se consolida y se verifica la estructura, ya no hay índice de error porque ya está la estructura de acuerdo a lo que debe de ser. Por eso el proceso de implementación es tan crítico. En el proceso de implementación de la estructura del archivo que se envía desde el sistema de facturación, tiene que ser exacta a lo que e-billing procesa, por ende lo que el SRI requiere recibir. Ahora, esa factura que se está emitiendo a través de esta operación, a través de este sistema, ya evidentemente cuenta con el aval del SRI. Claro que sí. Como claro cuando tienes o como cuando teníamos las facturas impresas. Claro, ¿verdad? que sí, es decir, el SRI tiene unas fichas técnicas que les dicen a todos los sistemas de facturación electrónica, tienen que comprometerse y alinearse a estas fichas técnicas. Ese proceso ya hay una autorización. Ya está la autorización, pero si viendo la imagen ya estamos a la espera del SRI, es decir, cuando enviamos el documento electrónico, el comprobante electrónico, estamos a la espera del SRI y el SRI lo que devuelve es la autorización que el sistema de facturación devuelve. Ahora digo, ¿cuán rápido va a funcionar este sistema en conexión con el SRI? Porque yo tengo al cliente haciendo fila y tengo a otros tantos haciendo fila y tengo que enviar, me imagino que un código, como el código ABA, el código, no sé, el código SWIFT internacional,
Y el SRI es el que tiene que remitirme eso en segundos. Tiene que avalarme la factura en segundos. En teoría y conceptualmente tiene que ser en milisegundos, es decir, tiene que ir y volver en cuestión de 1 o 2 segundos. Era lo que te consultaba yo la semana anterior. ¿Cuán preparados estamos para eso? Porque si no, vamos a tener una aglomeración de gente que un rato va a decir, vea, mándeme la factura mañana. Algo que sí es importante decir, por fuentes, digamos, algunas fuentes que yo he consultado, el SRI ha hecho una inversión gigantesca en lo que es la infraestructura para asegurarse de tener mucha transaccionalidad y dar tiempos de respuesta rápidos. En la experiencia que ya llevamos implementando con clientes en pruebas o ya en producción no tenemos inconvenientes. ¿A qué me refiero en producción? La ida y vuelta está muy rápida, muy ágil, como debe de ser. Eso a nivel de facturación, pero en el tema de las retenciones todavía no está operando de manera ágil. La retención es lo que es, y como te comentaba hace un tiempo, ya depende del sistema de la empresa. Es decir, si la empresa no emite hasta el final de la semana, se demoró ya una semana. Ahí ya no tiene injerencia el SRI. No tiene injerencia. Pero en el tema de la facturación, en cambio, Diego, sí. Porque yo dependo de facturar en función del aval que me dé el SRI. Y también el aval puede ser, no te avalo, digamos, como se puede decir, te rechazo el comprobante. Y eso quiere decir, no le facturé al cliente. Pero ¿qué va a pasar allí con el cliente, con el consumidor, si se quiere? ¿Qué va a pasar? Pueden haber muchos, digamos, márgenes de errores de la factura como tal. Puede ser que el email no es válido el email, entonces ahí el SRI va a devolver diciendo el campo email no es válido. Claro, ahí hay que corregir eso en el sistema como tal y volver a emitir la factura. Pero tienes milésimas de segundos para hacerlo. Lo bueno de alguna manera es, digamos, que al cliente ya nunca se le va a entregar físico, siempre va a ser el comprobante digital. Entonces al cliente se le comunica que la factura va a ser emitida al correo electrónico que nos proporcionó. Ahora, querido Diego, tenemos un video que lo vamos a presentar ahora mismo para que también tengas la gentileza de explicarnos y ver a qué se refiere y de qué se trata. Perfecto. Este video básicamente es el manual de facturación electrónica del sistema e-billing que maneja Provedatos. Básicamente este es el acceso, pero para que vaya viendo, digamos, toda la ciudadanía, ahí está la pantalla desplegado, todos los documentos electrónicos ya en la plataforma, es decir, un cliente, un proveedor final, ingresa con su RUC, con su clave que se le envió a su correo y ahí ve todos los documentos como tal. Ahí están pendientes de... Que ya les autorizó, todos los autorizados están ahí. Se puede filtrar, es decir, por notas de crédito, por notas de débito, por fechas. Esa parrilla nos muestra los documentos que el SRI ya nos aprobó. Exactamente. Y esos son los comprobantes electrónicos, es decir, lo que está reemplazando al físico. Ahí vimos el RIDE y vimos el HTML, básicamente. Ya. Ahora, Diego, esos comprobantes electrónicos que acabamos de ver allí, me imagino que deberán ser, por el cliente, en un caso me incluyo yo, almacenados en un sistema parecido. Por su naturaleza, los documentos digitales se pueden gestionar, almacenar, todo por medios digitales, se pueden enviar. Entonces, la idea es, para empezar, el sistema e-billing tiene infraestructura especializada, entonces se almacena y se da seguridad a la data de almacenarse con backups automáticos y todo lo necesario. Pero el cliente también puede decidir y bajarse y almacenarse en un hard drive externo, un servidor de la empresa como tal. Oye, y en el tema ya de la declaración, ¿este tipo de documentos van a facilitar un poquito ese proceso? Le van a dar mucho más organización, es decir, por la naturaleza de ser digitales y electrónicos, es más fácil organizar, es decir, se puede filtrar, se puede verificar. Entonces, la organización tributaria de las empresas sí da facilidad a eso. Ahora, estamos hablando de documentos de tipo electrónico, de tipo digital, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas compras que tienen un consumo mínimo X? ¿Va a ser exactamente la misma operación? Sí, ahí viene un poco, digamos, por más que la factura sea de 3, de 5, de 10 centavos, igual requiere que pase por el SRI y se valide. ¿Tiene que ser exactamente igual? Sí. Y en algún momento, no sé si se ha considerado, tal vez a través del SRI o del mismo sistema, una caída del sistema. Sí, definitivamente ya ha pasado. En pruebas nos ha pasado muchísimo, que 2 días del SRI no te ha dado respuesta. Para eso está también lo que es las claves de contingencia, es decir, te manda una clave temporal para ese documento como tal y después lo valida. Porque necesitas tener un backup allí. Exactamente. Y también el sistema de facturación electrónica requiere tener digamos, poner en stand-by al documento hasta que esté activo el SRI y volverlo a enviar. Hay sistemas actuales que no lo hacen eso, entonces se pierde el documento. Sabes que nos quedamos un poco más tranquilos y más contentos de la manera como va a operar o ha empezado a operar la facturación electrónica. Siempre muchísimas gracias, Diego. Un gusto estar acá. Queridos televidentes, ya tienen ustedes alguna información que les habíamos ofrecido desde la semana anterior. Agradecemos a Diego Meneses, gerente de operaciones de Provedatos, quien nos ha dado estos minutos de tiempo para la explicación respectiva. Con él nos despedimos, será hasta el día lunes.
lunes. Un abrazo para todos y un excelente fin de semana. Hemos presentado CN Plus en la tarde.